No sé si José nos puede hacer el favor de cancelar todos los micrófonos antes de comenzar, que hay algunas personas que tienen los micrófonos abiertos. Perfecto. Pues entonces yo les reitero mis mejores deseos de buenos días. Ya estamos entrando, bueno, muchos están con nosotros por primera vez, pero esta es un webinar que hemos venido haciendo de manera serial. Cada vez tenemos nuevos elementos, nuevas informaciones, y este webinar tiene una característica muy peculiar, y es que nosotros vemos el COVID desde el punto de vista de los sistemas de gestión. ¿Cómo podemos utilizar los sistemas de gestión que tenemos en las organizaciones para poder ponerlos a favor de la lucha contra el COVID, contra la propagación y en favor de la prevención? Entonces, hemos desarrollado un estudio de cuáles son las normas que nos pueden ayudar a desarrollar mucho mejor nuestros sistemas de calidad y ponerlos a trabajar a favor del COVID, así como estamos en desarrollo de nuevos estándares que pueden ayudarnos a las organizaciones desde los sistemas de gestión de la calidad, desde el departamento de calidad, departamento, por supuesto, de salud y seguridad en el trabajo, para sumar a la prevención del COVID y tener finalmente centros de trabajo que estén preparados para recibir a los trabajadores, aquellos que están detenidos, o para implementar medidas que sean eficaces y eficientes en la lucha contra esta pandemia. Entonces, bueno, voy a proceder a compartir mi pantalla para comenzar. José, si me permites habilitar compartir pantalla, te agradezco. Listo. Muchas gracias. Muy bien, pues entonces vamos a comenzar. Vamos a hablar un poquito de la ISO 45001, de la 22301, de la certificación de empresas COVID-free. Tenemos que resaltar en este caso es la noción del riesgo. Nosotros sabemos, los que trabajamos con sistemas de calidad, que un gran cambio que ha habido en el mundo de la calidad tiene que ver con la inclinación a todos los sistemas a mirarlo desde la perspectiva del riesgo. ¿Okay? Las últimas modificaciones y actualizaciones que han habido en los sistemas de calidad más importantes están todos, de alguna manera, alineados a mirar el tema de la calidad desde la perspectiva del control de los riesgos. O sea, no mirando las situaciones en la medida que van sucediendo, sino tratar de prever las situaciones que pueden estarse enfrentando y que pueden estar atentando contra el cumplimiento y la conformidad con las normas que nosotros estamos aplicando. Por supuesto, COVID-19 es una amenaza más a los sistemas de riesgo, a los sistemas de trabajo, a la continuidad operativa, a la vida, a la salud de las personas. Entonces, por supuesto que es riesgo. Desde hace mucho tiempo nosotros, en lo que tiene que ver con la salud y seguridad del trabajo, el riesgo es una noción muy importante. Así que los profesionales que trabajamos en salud y seguridad en el trabajo sabemos muy bien lo que es el riesgo y cómo se gestiona. Ahora la idea sería integrar esto, engranarlo con el resto de los sistemas de calidad, de gestión de la calidad, que funcionen en cada una de las organizaciones. Algunas preguntas que se nos vienen a la cabeza cuando hablamos de COVID-19 en los centros de trabajo tienen que ver con la incertidumbre que provoca la vuelta al trabajo y las cosas que están pasando en los diferentes países. Entonces, estas son algunas de las preguntas que más se repiten cuando hacemos este tipo de eventos, ¿no? ¿Qué pasa si se niega a reintegrarse al trabajo los trabajadores, sobre todo aquellos que tienen representantes sindicales? Dice, mira, no tenemos las condiciones para poder reintegrarnos al trabajo, y básicamente, ¿cuáles son esas condiciones? Porque no todos los países tienen ahora alguna norma, alguna indicación, algún lineamiento oficial
sobre cuáles son las condiciones necesarias para una vuelta al trabajo. En la mayoría de países han tomado el control de la situación los ministerios de salud. Sin embargo, en el mundo del trabajo, no todos los países han tenido una evolución. Entonces, esto es algo muy importante porque no tenemos en todos lados lineamientos claros en relación a decir, bueno, mira, si lo estamos cumpliendo, vamos a trabajar. O no los estamos cumpliendo y usted necesita una sanción para que los cumpla. ¿Qué pasa si un trabajador comienza a toser, a estornudar y presenta fiebre en el lugar de trabajo? ¿Estamos preparados para eso? ¿Qué pasa si el primer día que estamos trabajando se nos contagian 10 trabajadores, por ejemplo? ¿Y qué condiciones debo cumplir para pasar una inspección de los organismos regulatorios? Hemos sabido que acá en Venezuela hemos comenzado una ola de inspecciones jurisdiccionales, tanto del INSACEL como también de las alcaldías, de las gobernaciones y hasta las SODI están inspeccionando. Y en muchos casos eso produce el cierre de los establecimientos y también algunas sanciones pecuniarias. Entonces, ¿cómo podemos enfrentar esta situación? ¿Cuáles son esas cosas que las organizaciones tienen que cumplir? Y eso pasa por una adecuada gestión del plan preventivo. Tenemos que saber, ante todo, que esto es una pandemia. No es un problema del país, no es un problema exclusivo de la empresa. Es un problema de salud pública, está extendido en el mundo entero y esto tiene una afectación definitiva en las operaciones de la empresa, que amenaza la continuidad operativa. En la mayoría de los casos no estábamos preparados. Esto no había ocurrido en los últimos 50 años, probablemente una pandemia de esta magnitud. Sí habíamos tenido episodios de epidemia muy extendidos, muy agresivos, pero sobre todo en países lejanos. No era el caso de las Américas, por ejemplo. Fíjense que este virus que tenemos ahora es el SARS-CoV-2, pero hubo primero un SARS-CoV-1, que fue el que ocurrió en Asia hace unos 3 años atrás y que trajo muchas consecuencias negativas para las organizaciones. Sin embargo, ni siquiera en China, en Japón, en Corea, estaban preparados para el tamaño de problema que tenemos ahora con el COVID-19 como un evento disruptor. Entonces, amenaza sin duda alguna la continuidad operativa de las organizaciones, genera miedo, ¿ok? Y esto es algo muy importante porque el miedo tiene que ver con las expectativas que tienen los trabajadores, por supuesto, no solamente de perder la salud y la vida, sino también de perder sus empleos, de la inseguridad económica que esta situación genera. También cambian las reglas de juego. Ya estamos hablando de una nueva realidad, ¿okay? De una normalidad nueva y relativa. Entonces, esto nos está cambiando la forma en la que vamos a funcionar de ahora en adelante. Ya podemos ver algunas cosas en algunos países que pasaron por estos procesos pandémicos primero y cómo los está afectando, como por ejemplo las preferencias de mercado, las preferencias de los consumidores, la capacidad de compra, la capacidad de trasladar bienes y servicios. Eso ha cambiado muchísimo. Entonces, tenemos que estar en un proceso adaptativo. Y por supuesto, es muy importante que tengamos un plan. ¿Cuál es la realidad que tenemos ahora en el mundo con relación a esta pandemia? Fíjense que ya sobrepasamos el techo de los 5 millones de infectados a nivel global. ¿Ok? 5 millones de infectados. Si bien esto es un número muy, muy importante, si vemos que no tenemos ninguna razón para pensar que hemos llegado a tener una inmunidad colectiva. Entonces, el mundo aún es sumamente susceptible, la mayor parte de la población, a contraer el virus. Hemos visto también que ya sobrepasamos la barrera de los 300.000 personas fallecidas por causas relacionadas con el COVID-19. ¿Ok? Si bien es cierto, a través de los últimos tratamientos que hemos estado aplicando a partir de las investigaciones, sobre todo en los países de Europa, hemos podido lograr que descienda levemente la tasa de fatalidad de esta enfermedad.
sea que hay una expectativa de vida de los contagiados mayor a la que teníamos hace un mes y medio, por ejemplo. ¿Okay? Sin embargo, sigue siendo bastante alta la tasa de fatalidad que tiene la enfermedad, que oscila entre un 3 y un 10% en dependencia del país. Parece que, bueno, tanto la preparación de los sistemas de salud como el clima y el perfil etario y demográfico de la población son factores fundamentales que definen esta fatalidad dentro de distintos países. Aquí podemos ver cuáles son los países que están más afectados. De lejos, el que está, digamos, más afectado por la pandemia son los Estados Unidos, Norteamérica, con ya más de 1,5 millones de casos confirmados. Igualmente de fallecimientos. Le siguen Rusia, Brasil, que está con un crecimiento impresionante. Solamente ayer hubieron más de 20.000 nuevos casos, fue algo impresionante lo que está pasando en Brasil, y si sigue con esta tendencia pudiese estar sobrepasando a Rusia muy pronto, y ya vemos cómo se van quedando rezagados los países de Europa que hasta hace poco estaban liderando la lista. Dentro de nuestra región, pues por supuesto ya les comenté, Brasil está en una situación bien complicada, y también vemos a Perú en el puesto número 12 del ranking mundial, con un crecimiento también de casos que es bastante alarmante. También vemos en el caso de Venezuela cómo tenemos muy importante la tasa de contagios que tenemos en Panamá, por ejemplo, es muy grave, y también en Ecuador, con una altísima tasa de letalidad. En Venezuela, ¿qué es lo que está pasando? Fíjense que yo les decía en el preámbulo que hacíamos antes de comenzar la actividad, que cada vez que hacemos esta actividad hay datos nuevos que aportar y nos cambia la realidad. Cuando nosotros estábamos hablando la semana pasada, teníamos una curva que estaba absolutamente aplanada. Sin embargo, en esta última semana vemos un repunte exponencial de los casos, pero realmente exponencial. Y si seguimos con esta tendencia, pues vamos a tener una situación bien complicada para nuestro bastante mermado sistema de salud. En este gráfico yo quiero recalcar un poco la distribución etaria que está teniendo el COVID-19 en Venezuela. Vemos que la mayor parte de los casos son para personas jóvenes, son personas de 20 a 29 años, es la mayor parte. Y en la franja etaria, entre 20 y 49 años, tenemos la mayor parte de los casos, más del 90% de los casos. Esto nos habla que en nuestro país los que se están contagiando son población en edad de trabajar, población que puede estar económicamente activa. Y esto, si tomamos en cuenta que nuestro país está en una cuarentena, en este momento estemos en un decreto de cuarentena total, estado de excepción en algunos estados, que nuestra economía está fundamentalmente detenida, es muy grave. O sea, pudiésemos ver que lo que puede pasar en el momento de que hagamos el desconfinamiento y vayamos a una apertura progresiva de las actividades, pudiésemos tener, bueno, no podemos hablar de un rebrote porque estamos en la mitad de un brote. Entonces, ¿qué hacer en este caso? ¿Cómo combinamos los aspectos económicos con los aspectos sociales y sanitarios? Es bastante complicado. Este es el spread que tenemos en Venezuela en este momento. Hasta el día de hoy tenemos casos ahora en toda Venezuela. Todo el país muestra casos, pero en donde tenemos mayor preocupación es en las zonas fronterizas. Es donde está pasando la mayor parte de los casos. Bueno, la excepción, por ejemplo, del estado Nueva Esparta, que en este momento está liderando, la isla de Margarita es la que está liderando la cantidad de casos que reporta el Ministerio del Poder Popular para la Salud. Estos son todos datos oficiales que están publicados por el Ministerio de Salud de Venezuela, seguido por Distrito Federal, Estado Miranda y el Estado Táchira. Es donde tenemos ahora los problemas más graves.
Hemos sabido que el gobierno nacional ha tenido una política de protección a nuestra población inmigrante que está retornando y que estamos tratando de traer a las personas más vulnerables de los países en donde han tenido mayores problemas. Y mucha de esta población que está retornando pues ya contagiada con el COVID-19. Entonces, sí sabemos que se están tomando todas las medidas para tratar de controlar estos brotes y que estas personas que llegaron contagiadas no hagan un contagio, una propagación en las áreas donde llegaron. Sin embargo, quedan severas dudas, incertidumbre en relación a la capacidad que tengan las autoridades para controlar estos contagios, ¿no? En esas estamos en este momento. Desde las empresas, ¿qué podemos hacer? Esto es muy importante y es muy importante también mirarlo ahora que estamos detenidos, porque hay que hacer muchas cosas y es muy importante que comencemos a hacerlas desde ya con miras a una posible vuelta al trabajo, quizás en cosa de 20 días o algo así. Vamos a ver cómo van dando los números, pero lo más importante en este caso es que el centro del control y de la gestión contra el COVID-19 en los centros de trabajo está en las estructuras que en Venezuela se llaman servicios de salud y seguridad en el trabajo. Esto es muy importante, ¿ok? Que estos servicios estén empoderados al más alto nivel y asuman el control de la gestión. ¿Okay? Para eso tienen que contar con el compromiso de la dirección, que debe establecer una política clara para la prevención, el control, la mitigación del COVID-19 en el centro de trabajo y debe dotarlos de algún presupuesto para poder emprender estas medidas. Pero también es muy importante que se integren en esta gestión los trabajadores a través de los comités paritarios, que en Venezuela se llaman comités de salud y seguridad laboral. ¿Okay? Los delegados de prevención, a través de los delegados de prevención, los trabajadores deben participar en la elaboración de estos planes, de manera que se tome en cuenta la visión de los trabajadores y también su compromiso, que conjuntamente con el compromiso de la dirección son los que tienen que llevar la empresa a puerto seguro. Y por supuesto los departamentos de calidad, incorporar al sistema de gestión estas medidas a través de una planificación de acción. En Venezuela nosotros tenemos eso bastante establecido, cómo debe ser esa planificación, y no importa el tamaño de empresa. Toda empresa tiene un sistema de gestión, sea una empresa muy pequeña y no lo tenga documentado, o sea una empresa muy grande y ya tenga sistema de gestión como ISO 9001, ISO 14000 o la OSAS 18000 o ya haya migrado a la ISO 45000. Vamos a explicar un poco cómo se pueden poner los sistemas de gestión a trabajar en favor de la prevención del COVID-19. La norma más importante que podemos traer a colación para la mitigación del COVID es la ISO 45001, porque está diseñada precisamente para cuidar la salud y seguridad de los trabajadores. Entonces, esta es una norma que es central para la prevención en este momento. Más tarde les voy a hablar específicamente de esta norma. Pero también tenemos la 22.301, que es la de gestión de continuidad de negocio. Esta norma no es muy conocida, pero es muy importante porque es la que nos guía acerca de cuáles son los factores que tenemos que tomar en cuenta para poder hacer que el negocio pueda reflotar, que se pueda mantener la continuidad operativa en condiciones adversas como tener muy poco personal, como no tener transporte, como tener, por ejemplo, la cadena de suministro bastante limitada. ¿Okay? Entonces, esta norma nos orienta de cuáles son esos puntos que las organizaciones deben tomar en cuenta para seguir operando. Y aparte, nos permiten realizar un plan. ¿Para qué? Para que no nos vuelva a pasar. Que ya tengamos este tipo de situaciones previstas y tengamos escenario 1, escenario 2, escenario 3, y este tipo de situaciones, bien sea por una pandemia que es hoy, pero mañana puede ser un incendio, puede ser un accidente laboral de grandes magnitudes, puede ser un terremoto, Dios no lo quiera. Entonces, las organizaciones estén preparadas para este tipo de contingencias. Otra de las digamos, sistemas de calidad interesantes que tomar en cuenta es la ISO 22000, que es de inocuidad alimentaria. Este sistema de inocuidad alimentaria ya lleva bastante tiempo implantado en muchas empresas de alimentos.
¿ok? Pero las medidas que tiene de control, como la de higiene respiratoria y la desinfección, son las mismas que debemos usar en este caso. De manera que ya tenemos ese camino andado para las empresas que tengan implementado este sistema de calidad. También tenemos la 27001, que es una norma para la seguridad de la información. Ustedes dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver la seguridad de la información con este caso? Pues sí tiene que ver mucho, porque en este caso vemos muchas veces vulnerada la confidencialidad de la información de salud de los trabajadores. Es muy importante que manejemos la información de salud de los trabajadores de una manera automatizada, pero también confiable, acerca de, bueno, cuáles son los trabajadores que se encuentran más vulnerables ante el COVID. Esta es una de las primeras medidas que debemos tomar. Y también, por ejemplo, cuando nosotros tenemos que manejar los datos de fiebre o de síntomas gripales que pueden tener los trabajadores al ingreso, no hay que exponerlos. Recuérdense que la información médica, qué temperatura tiene un trabajador, qué síntomas, qué signos y síntomas tiene, son confidenciales y deben de quedar relegadas a la relación médico-paciente. También tenemos la ISO 28000, que nos habla del sistema de gestión de la seguridad para la cadena de suministro. Esto es muy importante y es parte integral de la ISO 22301, porque las empresas necesitan de otras organizaciones para poder operar. Y normalmente vemos también interrumpidos los sistemas de suministro, porque los proveedores no pueden llegar, porque no tienen suficiente personal. Recuerden que una cadena es tan fuerte como el más débil de sus eslabones. La ISO 31000 nos habla de la gestión de los riesgos, y esta es central y es quizás la norma más conceptual de todas estas normas. Y todas deberían de estar circundando la gestión de los riesgos, ¿no? En lo que llamamos la estructura de alto nivel, que tiene las nuevas normas y que por supuesto la incorpora la ISO 45001. También tenemos la norma ISO 39001, que es acerca de los sistemas de seguridad vial. Y esto es muy importante porque ahora mismo tenemos un gran problema con el transporte, ¿ok? Y la seguridad vial hay que mirarla de todos los puntos de vista, desde la prevención de los accidentes de tráfico hasta la salud y seguridad de las personas que manejan y las personas que son conducidas a través del transporte público. Entonces tenemos que cuidar ahora la seguridad de las personas, de los choferes y también de las cargas. Y finalmente tenemos la ISO 19600, que es sobre la gestión del compliance. Y esto no es más que el cumplimiento con las normas. Esto es muy importante. Ahora, si no queremos estar expuestos a sanciones, debemos tener un checklist de todas las normas que son aplicables a esta situación para poder cumplirlas de manera sistemática. Eso no solamente va a permitir que mejoren los sistemas de gestión en general, sino que también estemos blindados ante una posible inspección. Vamos a mirar un poco lo que es la continuidad operativa a grandes rasgos. Este webinar no está orientado a profundizar sobre la ISO 22301, pero la norma nos trae algunos conceptos que son bastante interesantes. La primera es de continuidad operativa y es la capacidad que tiene una organización para continuar la entrega de productos y servicios, a la par de mantener su función social. La función social es seguir pagando los salarios, seguir contribuyendo con la comunidad, seguir pagando los impuestos. Estos son funciones muy importantes que tienen las empresas. Después de que ocurre un evento disruptivo, y estamos, sin lugar a dudas, frente a un gran evento disruptivo. Y esto se hace a través de los planes de continuidad, que simplemente es esa información toda documentada para guiar a la organización para responder, recuperar, reanudar y restablecer su operación, ¿sí? Después de la ocurrencia de este evento disruptivo. Fíjense que aquí les traje un plano de cuáles son las cosas que hay que tener en cuenta para comenzar a planificar la continuidad operativa de la empresa. Y es primero estar, digamos, claro en cuál es el entorno que nos rodea en este momento, una radiografía del momento. Ese diagnóstico nos va a permitir entonces construir un plan de continuidad operativa y que tiene mucho que ver con la reactivación de la empresa después de este evento disruptivo del COVID-19. Entonces tiene que ver con las estructuras que tenemos en términos de salud para manejar dentro de la empresa. Ya tenemos un servicio de salud y seguridad del trabajo, tenemos nuestro comité constituido, tenemos nuestro programa listo, tenemos las instalaciones, los equipos, los dispositivos de seguridad que tenemos.
Las operaciones, qué sitios están activos, cuáles están detenidos, cómo están los trabajadores, en qué condiciones de salud están los trabajadores en las distintas sites de la empresa, que quizás tiene varias sedes a lo largo del país o de la región. También la epidemiología, cómo están los contagios en la zona donde tenemos los centros de trabajo. ¿Es prudente que nosotros activemos esos centros ahora o dejamos algunos para después, activemos unos primero? Luego la cadena de suministro, que ya les comentaba, proveedores, clientes y relacionados. ¿Cómo están? ¿Están trabajando? ¿Están detenidos? ¿Nos pueden seguir suministrando bienes y servicios? El mercado, tener claro que estamos un poco restringidos y que el mercado no va a ser probablemente el mismo que teníamos antes de paralizar las operaciones. Probablemente los clientes tengan menor capacidad de movilidad, tengan menor capacidad de compra y las prioridades de compra sean distintas. Tenemos que mirar esto en los presupuestos de ventas para saber con qué podemos contar y ser realistas. Las regulaciones, por supuesto. ¿Qué leyes, normas, decretos, lineamientos están emitiendo las autoridades? ¿De qué manera nos limitan? ¿Okay? En cuanto al tiempo en que podemos estar abiertos, en cuanto a las rutas, en cuanto a la movilidad, y tener en cuenta que no solamente son regulaciones nacionales, sino que también podemos tener regulaciones regionales o podemos tener también regulaciones locales municipales. Los servicios públicos, cómo afectan la dotación de agua, electricidad, el gas y otros servicios públicos a la evolución que tiene el negocio y cómo afecta también la salud de nuestros trabajadores. En Venezuela tenemos un grave problema con esos aspectos. La flexibilidad. ¿Cómo podemos hacer para trabajar con poca plantilla? Que vamos a suponer que se nos enferma una gran cantidad de trabajadores o que los trabajadores no pueden llegar por alguna razón. ¿Cómo podemos operar con pocos trabajadores? ¿Cuántos podemos tener en modalidad de teletrabajo? Y si podemos establecer una turnicidad para poder afrontar esta situación y permitir el distanciamiento. Las compras, ¿ok? Podemos adquirir las mascarillas. ¿Dónde están? Se consiguen. El material de limpieza que vamos a necesitar para desinfectar las áreas. Si vamos a poner barreras de protección, ventanillas, pantallas transparentes, todas esas cosas, hay que comprarlas, instalarlas, dotar al personal y también capacitar al personal para que sepa utilizarlo. El transporte es otra de las barreras importantes en este momento y los canales de comunicación con los trabajadores para poder comunicar el plan y también tener feedback de ellos en la confección de este acuerdo que hay que tener dentro de la empresa y dentro del Comité de Salud y Seguridad Laboral. ¿Cuáles son los objetivos de este plan? Pues el primero es proteger a la gente, sin lugar a dudas. Eso es lo que hace a la organización, las personas. ¿Cuáles son las medidas que vamos a tomar para proteger a la gente? Luego, proteger el negocio y reanudar las operaciones lo antes posible. Luego, proteger, por supuesto, a la comunidad que nos rodea, cumplir con las obligaciones con los proveedores, con los clientes, con el Estado a través de los impuestos y generar confianza a toda la cadena de que nuestra organización está haciendo todo lo que está a su alcance para prevenir la propagación del COVID-19. El primer sistema del que les voy a hablar específicamente es ISO 45001. Perfectamente pueden, si no tienen establecido una ISO 45000 dentro de la empresa o una OSAS 18, deben tener por lo menos un plan de un programa de salud y seguridad en el trabajo, porque eso es lo que lo dice la ley, es absolutamente mandatorio. Y además, el programa de salud y seguridad en el trabajo en Venezuela se parece mucho a ISO 45000, se parece muchísimo. Entonces, es muy fácil migrar del programa, que es mandatorio y que todas las empresas tienen que tener, a implementar una ISO 45000. Esto nos da el esqueleto de cómo debe ser el plan de trabajo para prevenir la propagación del COVID-19 en los centros de trabajo. ¿Cómo funciona la ISO 45000 y cuáles son las partes que en este caso nos interesan más de la norma? Pues ahí está en esta diapositiva el ciclo de mejoramiento continuo de la ISO 45001. ¿Ok? Y yo quiero hacer el detalle específicamente en el apartado 6, que tiene que ver con cómo abordar riesgos y oportunidades y fundamentalmente en el ítem que nos habla de los requisitos legales y otros requisitos, que esto hay que cumplirlo de manera mandatoria, pero también forman parte de la documentación de la norma. Y la planificación de las acciones, que especifica todos los pasos para tomar las acciones técnicas
que permitan la prevención. Y el otro apartado importante es el de las operaciones, el apartado 8, que nos habla de la preparación y respuesta ante emergencias, que este es uno de los ítems fundamentales que hay que tener en cuenta. En Venezuela tenemos la estructura normativa está muy clara, muy clara. Nosotros tenemos una ley específica en salud y seguridad en el trabajo, que es la LOPSIMAT. De la LOPSIMAT tenemos un reglamento. De ese reglamento, entonces, se ramifican 4 normas técnicas a saber, ¿ok? La de programas de salud y seguridad en el trabajo, la de enfermedades profesionales, la de servicios de salud y seguridad en el trabajo y la de manipulación manual de carga. Hasta ahora tenemos esas 4 nada más, pero tenemos toda una playa de normas COVENIN que están en plena vigencia, ratificadas dentro del reglamento de la LOPSIMAT. Entonces, para todo prácticamente tenemos una excelente norma COVENIN, que fue un trabajo titánico que realizó Fondo Norma en su momento, que si bien requieren una actualización, tenemos una norma para casi cualquier cosa. Así que, y no es una excepción esta situación de riesgo biológico, ya lo vamos a ver más adelante. Aparte de estas GNT, también tenemos las normas ISO, que en muchos casos nos pueden guiar, y también tenemos tratados internacionales, de los cuales destaco el más importante, es el convenio número 155 de la Organización Internacional del Trabajo, de la cual Venezuela es signataria y la ha ratificado. De manera que las disposiciones y lineamientos de la Organización Internacional del Trabajo en materia de salud y seguridad laboral en Venezuela son mandatorias, son vinculantes. En nuestra norma técnica número 2, que es el GNT 02-2008, nos habla de la enfermedad ocupacional y nos establece que es un estado patológico contraído o agravado en ocasión del trabajo o exposición al medio en el que el trabajador o la trabajadora se encuentra obligado a trabajar. Tales como los imputables a la acción de agentes físicos, mecánicos, etcétera, y toma en cuenta el agente biológico. ¿Okay? De manera que deja claramente una ventana abierta a que una infección por COVID-19, bajo ciertas circunstancias, puede ser considerada en Venezuela una enfermedad ocupacional. ¿Okay? Así está en la norma y eso es bastante factible. ¿Okay? Aquí les traigo también una comparación entre lo que es el programa de salud y seguridad en el trabajo en Venezuela, que aparece perfectamente desarrollado en la norma técnica NT 01-2008, en relación con la ISO 45000. Como ven, en la parte derecha están todos los ítems del programa, de los cuales el ítem número 3 son los planes de trabajo, que es lo que nos va a permitir desarrollar un plan específico para la prevención del COVID. Y en la parte izquierda están todos los ítems de la ISO 45001 que son relativos a ese mismo tema. Como lo ven, prácticamente es lo mismo, solamente que en un orden diferente y con algunas palabras distintas. Pero fundamentalmente, si tenemos un programa de salud y seguridad en el trabajo, podemos migrar a una ISO 45000 con mucha facilidad. ¿Cómo se construyen estos programas de trabajo? Que estos planes son los que nosotros debemos de activar específicamente para la prevención y mitigación del COVID en centros de trabajo. Estos planes tienen 3 partes fundamentales. La primera es de educación y formación, ¿ok? Que nos habla hasta de cómo se forman los nuevos ingresos, la educación continua, etc. La segunda parte tiene que ver con la vigilancia, y tiene que ver con la vigilancia de los procesos peligrosos y con la vigilancia también de la salud de los trabajadores. Y la tercera parte tiene que ver con la planificación, lo que son reglas, normas y procedimientos, que es la construcción per se del plan, la dotación de equipos de protección personal, la atención preventiva en salud, los planes de contingencia y emergencia, así como los recursos y las medidas de ingeniería que tienen que tomarse. En Venezuela, como les decía, es mandatoria el conjunto de normas COVENIN, y nosotros tenemos la COVENIN 3558 del año 2000, que nos habla sobre los riesgos biológicos y las medidas de higiene ocupacional. ¿Okay? No voy a profundizar demasiado en esta norma, pero sí nos advierte, por ejemplo, que este agente que tenemos en este caso del COVID-19, el virus SARS-CoV-2, vendría a ser un agente biológico del grupo 4, o sea, el más peligroso de los que nuestra norma incluye, y nos dice que sería el grupo 4, aquel que causando una enfermedad grave en el hombre supone un peligro serio para los trabajadores, con muchas probabilidades de que se propague la actividad y sí que exista generalmente una profilaxis o un tratamiento eficaz. Básicamente nos describe la situación que tenemos ahora respecto a este virus.
También tenemos algunos lineamientos en Venezuela. Hasta ahora el Ministerio de Salud ha publicado un par de lineamientos. El primero es el protocolo de atención al paciente con COVID, que incluye algunas medidas de salud ocupacional para la protección del personal de salud. Y también este otro lineamiento que yo les tengo acá en la diapositiva, que son las medidas para la vigilancia epidemiológica en los aeropuertos, puertos y pasos fronterizos, que fue, digamos, que la primera línea de defensa que tuvo Venezuela y que le resultó muy bien, porque la verdad es que la primera fase hubo un control bastante estricto, porque teníamos también muy poca gente entrando por las fronteras, pero ahora que tenemos los contagios comunitarios, este tipo de barreras ya no tiene sentido y pasamos a otra fase en el control de esta pandemia. ¿Cuáles son los riesgos y cuál es la exposición en este caso? A ver, el peligro, cuando hablamos de gestión de los riesgos, es el virus SARS-CoV-2 o nuevo coronavirus. Como le dije, se llama SARS-CoV-2 porque ya hubo un SARS-CoV-1 hace unos 3 años en el oriente del planeta. Este es el peligro para los seres humanos. Y la enfermedad se llama COVID-19 y ese es el riesgo. El riesgo es contagiarse con COVID-19 y ese contagio está, digamos, materializado en un trabajador que esté contagiado o un cliente que esté contagiado y que se lo pase a un trabajador. ¿Ok? Ya sabemos que los síntomas aparecen entre el primero y los 14 días después del contagio y que hay dos vías fundamentales de transmisión. La persona a persona, transmisión directa por las gotículas expedidas por la boca o nariz, o la transmisión indirecta, que es persona, superficie, persona. ¿Okay? Esta segunda no es tan frecuente, sí hay que controlarla, pero la más importante es la vía de transmisión persona a persona. Esta enfermedad progresa de acuerdo al modelo de historia natural de la enfermedad establecido por los investigadores Libel y Clark. Como un periodo prepatogénico, entonces la persona está sana, pero entra en contacto con el virus. Luego viene el periodo patogénico, que puede estar asintomático y permanecer así hasta el resto de la enfermedad, hasta la recuperación, o puede desarrollar los síntomas típicos de la enfermedad, la fiebre, las restricciones respiratorias, etc. Con resultados de recuperación total, incapacidad parcial, temporal, cronicidad o incapacidad permanente o la muerte. En un vector contrario al del desarrollo de la enfermedad estarían los recursos preventivos, ¿okay? La prevención primaria, que estaría basada primero en la promoción de la salud. La promoción de la salud es muy importante, que tengamos trabajadores que estén sanos, aunque estén en su casa, que estén bien alimentados, que duerman bien, que tengan buena condición física, que tengan por ejemplo, buena dosis de vitamina D, que ha demostrado ser un elemento de prevención dentro de este esquema, y la promoción de la discriminación de alguna manera, separar a los trabajadores que están con factores de riesgo, que básicamente son la hipertensión, tener más de 60 años, la diabetes, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o cualquier estado de inmunosupresión. Estos son básicamente los factores de riesgo, tenerlos separados del resto de la población porque ellos necesitan un plan que es especial. ¿Okay? Luego la protección específica, ahí venimos con las medidas que ya les vamos a explicar con más, digamos, detalle, pero la higiene respiratoria, la higiene de manos, la ventilación, la desinfección de las áreas, el uso de los dispositivos. La prevención secundaria también pasa por un diagnóstico y tratamiento precoz, detener la propagación en el ingreso a la planta, no dejar pasar al establecimiento de trabajo a personas que sean sospechosas de COVID-19. Esto es muy importante. ¿Okay? La termovigilancia, la vigilancia de síntomas, muy importante. También la limitación del daño a través de una atención de salud que sea adecuada, con el tratamiento adecuado, ya cuando la persona está enferma. Y finalmente la terciaria vendría con la recuperación y la reinserción laboral. Ahora tenemos como 3 grupos bastante distintos y 3 tiempos que tenemos que atender desde el punto de vista de la prevención de los riesgos laborales. Los trabajadores que están en casa, en confinamiento o que están trabajando y están en modalidad de teletrabajo, los trabajadores de la salud y otros sectores prioritarios que no han interrumpido sus actividades laborales y también el resto de la población laboral
el grueso de la población laboral, en caso de Venezuela, más del 90% de la población que reiniciaría actividades una vez que se levante la cuarentena, y eso va a ser un momento de la verdad. Los trabajadores que están en casa deben asegurarse de de poder organizar su trabajo de manera sana y segura en su estación de trabajo en su casa, dado que muchas veces no tienen equipos de uso profesional, sino que tienen equipos de informática caseros, una silla que es la del comedor, la mesa del comedor, y eso es un problema porque no son equipos para un uso continuo y de tipo profesional. Proveer información adecuada de cómo evitar los contagios comunitarios y gestionar los riesgos psicosociales, porque ahora tenemos el trabajo en la casa y tenemos que combinar las relaciones trabajo-familia, el estrés económico, aumenta las adicciones, la violencia intrafamiliar. Esto es un gran problema y pudiéramos tener otro webinar solamente para hablar de esto. El teletrabajo es algo muy importante. Hemos tenido 3.850% de crecimiento del teletrabajo en el mundo y se considera que muchas personas que comenzaron a teletrabajar a partir de esta contingencia se quedarán en esa modalidad de manera permanente. Así que tenemos una nueva realidad laboral y tenemos que dar respuesta al teletrabajo también desde el mundo de la salud y la seguridad en el trabajo. Estamos preparando una guía desde la universidad para compartirla con todos ustedes en breve. Los trabajadores de la salud merecen una atención especial, tenemos que estar muy pendientes. Casi todos los países tienen lineamientos bastante específicos para evitar los contagios dentro de esta población, pero no tienen lineamientos para el resto de los trabajadores. ¿Okay? Tiene que diseñarse un plan especial en este caso y también para los trabajadores, los field responders o los respondedores iniciales como la policía, los bomberos y las personas que todavía están en la calle, así como los trabajadores que están en sectores prioritarios, tomando en cuenta las restricciones de movilidad que tenemos actualmente, que son, por lo menos en Venezuela, son muy graves. Finalmente está el resto de la población, que tenemos que tener un plan, tenemos que estar actuando de manera estructurada y prepararnos desde ya. Eso es muy importante porque hay que tomar, como ya les dije, varias medidas. Ya Lisbeth se los va a contar con muchos más pormenores, pero eso toma tiempo. Así que tenemos que activarnos desde ya y tenemos que estar empoderando los servicios de salud y seguridad para que tomen las riendas y conduzcan este plan con éxito por buenos caminos. Entonces, para comentarles sobre el plan de acción y las medidas generales específicas, le dejo la batuta a la doctora Lisbeth Soto. Gracias. Gracias, Igor. Bueno, me permite para yo compartir pantalla. Ok. Me avisan, por favor, si está bien el tono de voz, si ya están viendo la pantalla para arrancar. Bueno, de verdad que nuevamente listo. Vamos. Listo. Perfecto. Ok, de nuevo muy contenta y agradecida por poder tener esta tercera sesión. De verdad que el interés ha sido bien grande por todo lo que significa este plan de retorno al trabajo. Y que bueno, definitivamente la pandemia de COVID-19 ha sido una de las crisis más importantes en nuestra historia reciente, porque ha tenido un impacto sanitario, social, económico, y pues hoy por hoy se habla de una pandemia social y una pandemia sanitaria, perdón, y una pandemia económica. ¿Y qué ha pasado? Pues un riesgo de salud pública se ha metido a la actividad laboral. Cuando nosotros estamos abordando todo lo que significa COVID dentro de los sistemas de gestión, primero que nada tenemos que pensar en lo que es un sistema, y un sistema no es más que la combinación de esos elementos que interactúan entre sí para que se forme un todo complejo, para que en esa interacción podamos lograr un objetivo. Albert Levy decía que, bueno, que si uno agarraba 4 turbinas de última generación, un fuselaje, una computadora, un radar, un comandante y una docena de auxiliares de a bordo, si uno lo soltaba, eso no iba a volar, porque definitivamente para que pudiese volar hay que ser un emergente sistémico. Entonces, en estos momentos nosotros tenemos que abordar lo que significa el retorno al trabajo desde un punto de vista de un sistema de gestión donde todos los elementos nos estamos interactuando. Entonces, de este plan de esta situación de contingencia nos ha dado a nosotros demasiados retos extraordinarios, tanto para el gobierno nacional, estatal, municipal,
para todo lo que hacemos, servicios de seguridad y salud del trabajo, por supuesto, a todo lo que significa el sistema de producción, gerentes, empleados, trabajadores. Y entonces nos ha creado, como quien dice, una serie de preguntas. Y lo primero que nosotros cuando hablamos de gestión de riesgo, lo que tenemos que pensar es en esa primera pregunta. ¿Qué pasaría si? ¿Qué pasaría si? Ir pensando entonces sucesivamente en todos los escenarios para poder resolviendo en conjunto. Para armar un plan de acción, yo les estoy compartiendo ahorita los 7 principios que nos recomienda la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de México. Y estos 7 principios no debemos dejar de tenerlos en cuenta para poder organizar lo que significa ese plan. Entonces, bueno, el principio de participación, donde todos tenemos que estar activos, patrones y trabajadores, donde haya un manejo oportuno y confiable de la información, donde se respete el derecho de los trabajadores, donde no exista ningún tipo de discriminación independientemente de su situación de salud, donde un punto importantísimo, que haya una comunicación y una cooperación entre todos los actores presentes, la continuidad a todos los programas de promoción que ya nosotros teníamos y preventivos, y por supuesto el de COVID-19, y que haya una comprensión, porque definitivamente pueden variar los procesos, los ritmos, las cargas de trabajo, incluso la productividad puede verse comprometida. Entonces tenemos que estar con ese punto pendiente. En el plan de reincorporación a la actividad laboral, nosotros tenemos que, el objetivo primordial que tenemos que mirar es que debemos evitar la propagación y el contagio del COVID-19. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, adoptar una serie de medidas que van desde las medidas generales, que ya todos conocemos y que hemos conocido día a día se repiten, pero que nunca es suficiente, y que nosotros cuando estamos iniciando el proceso de vuelta al trabajo tenemos que tenerlas muy en cuenta y que deben estar presentes. Importantísimo entonces el tema del distanciamiento físico. Hoy ya lo llamamos distanciamiento físico por recomendaciones de los sociólogos y los psicólogos, porque no nos estamos distanciando desde el punto de vista social, sino para evitar tener ese contagio. Y estas medidas de control deben estar siempre pendientes y poder evaluar en los 3 niveles las medidas preventivas que se vayan a colocar. Otras medidas de control, pues por supuesto, control de ingreso, registro de entrada y salida para facilitar el contacto y tener aquí una trazabilidad de las personas que entran al centro de trabajo, la termovigilancia. Aquí está también una nueva medida general de control que se está utilizando, que es el screening olfatorio. Después se los voy a comentar un poquito más con detallito. Cuestionario rápido de síntomas, chequeo de equipo de protección personal. Y un elemento importante que es el autocuidado, que hoy por hoy hay que introducirlo en el engrama mental de cada uno de los trabajadores, de cada uno de los centros, de los chicos que están en los centros de trabajo. ¿Para qué? Porque el ejemplo más claro ha sido la cuarentena voluntaria, donde ante a la aparición de cualquier síntoma, pues la persona se aísla. Ok. Ahí había una pregunta que estaba haciéndose, que qué tenía que hacer yo para poder saber cuál era o qué elementos debería tomar para el nivel de riesgo. La OSHA preparó la guía de preparación para los lugares de trabajo, donde tomando en cuenta los elementos que es la exposición a personas contagiadas, el tiempo de exposición y el tipo de industria, clasifica las ocupaciones, las actividades en 4 niveles: muy alto, alto, medio y bajo de precaución. ¿Qué nos permite a nosotros esto? Y es importante, porque hasta el momento nosotros solamente hemos pensado en el tema de muy alto, de alto, en relación al personal sanitario. Sin embargo, la propuesta con esta guía es que nosotros tenemos que mirar nuestros centros de trabajo. ¿Y qué significa eso? Que tenemos que empezar a evaluar nuestro centro de trabajo a través de esta pirámide de riesgo ocupacional para ver cuáles son los niveles de riesgo que existen. Y estos niveles de riesgo, como les comentaba, están relacionados a ese contacto a menos de 2 metros con personas que se sospeche que estén infectadas o contacto requerido. Entonces, tenemos que ver nuestra organización desde ese punto de vista.
Entonces, ¿qué se consigue? No. Ajá. ¿Aló? Sí. No. Por favor, ¿alguien tiene el micrófono abierto? Sí. Un nivel de exposición bajo son aquellos trabajadores que no requieren contacto con personas que se saben o se sospechan que están infectadas, ni tienen contacto cercano, frecuente. En este caso, el ejemplo más típico, tengamos a uno de los chicos que tenemos en nuestro centro de trabajo que se encarga de hacer todo lo que significa el ayuda y el soporte a los equipos de computación. Ese chico tiene muy poco contacto o él está en un área que no tiene contacto casi con personas. Y en ese caso entonces nosotros tenemos que ir viendo, identificando cuáles son los grupos. Lo interesante de esta pirámide es que cuando nosotros estamos haciendo esta clasificación, y me devuelvo un momentico para que la vean, la 8 nos dice que para nosotros en nuestros centros de trabajo, la mayoría de nuestros trabajadores van a estar ubicados en niveles medios y bajos. Que eso pues entonces nos tranquiliza mucho, pero nos hace pensar que tenemos que ir mapeando. Los profesionales de la seguridad y salud ocupacional trabajamos para establecer las medidas de control en algo que llamamos niveles de jerarquía, tomando en cuenta las de ingeniería que cubren y que son capaces de cortar, de eliminar el riesgo, las administrativas, las prácticas de trabajo y los equipos de protección personal. En el caso de un nivel de exposición bajo, las medidas de ingeniería no son necesarias. Allí lo que nosotros recomienda la guía son medidas administrativas, donde se monitorean las recomendaciones, donde se asegura que los trabajadores tengan toda esta información. Y en el caso de equipos de protección personal no se recomienda, solo si el trabajador cambiase su condición o como en este caso que se está recomendando el uso de las mascarillas respiratorias para todo lo que significan los traslados. Cuando hablamos de un nivel de exposición medio, son aquellos trabajadores que requieren contacto frecuente o cercano a menos de 2 metros de distancia y que con personas que puedan estar infectadas con SARS-CoV-2. Entonces, en este caso, nosotros pudiésemos estar pensando en nuestro puesto de trabajo, en nuestro centro de trabajo, quiénes son esos trabajadores que tienen esa condición y pasarían a ese nivel de exposición medio. Pudiésemos hablar de una recepcionista, porque va a tener mucho más contacto con el público en general, por ejemplo, pero eso la idea es que vayamos, como quien dice, construyendo nuestro mapa. Si nos percatamos, entonces aquí sí empieza la jerarquía de control con elementos de ingeniería, donde hablamos de instalación de barreras físicas, como ya lo comentaba Ivonne en su participación, en el manejo y la restricción de los trabajadores o personas que puedan tener síntomas, minimizar el contacto a través de ventanas, directo a través de comunicación telefónica, etc. Y el uso de equipos de protección personal, en este caso, se recomienda porque los trabajadores, para poder contener esas secreciones respiratorias y tener esa barrera. En el caso del nivel de exposición alto y muy alto, este está principalmente relacionado a los niveles de atención y asistencia médica, donde la diferencia entre cada uno es que en el nivel de exposición alto no hay generación de aerosoles, de gotículas directamente. En cambio, en el nivel de exposición muy alto sí se genera. Entonces, en este ejemplo, por ejemplo, los trabajadores sanitarios, pero los choferes de ambulancia versus a un personal sanitario que recolecta muestras de pacientes sospechosos o que trabajan en morgue o que hacen procedimientos respiratorios, o los odontólogos, que son otro del grupo que está dentro de este nivel alto, tienen diferencia. Entonces, fíjense cómo la jerarquía de controles que veníamos de una tabla de nivel bajo, medio, alto, muy alto, cómo se amplió, y donde las medidas de control, en el caso, por ejemplo, de ingeniería, ya estamos hablando de sistemas especiales de ventilación, estamos hablando de un equipamiento de lo que recomienda de nivel de bioseguridad 3, el tipo de acciones administrativas que tienen que cumplirse, ese distanciamiento con el personal, con los pacientes que pudiesen estar allí en el caso del personal sanitario. Y el equipo de protección personal que ya pasa a ser un equipo como tal, y son los respiradores tipo N95, en el caso de los que hemos conocido, y en la fabricación europea, los FFP2 y FFP3. Adicionalmente, el equipo de protección con ropa resistente a fluidos, bata, careta, monolente, todo dependiendo de la tarea que van a ejecutar. Entonces, en este caso, pues, fíjense cómo se amplió la jerarquía de control. Entonces,
importante tener esta visión desde el punto de vista que nos recomienda la guía de OSHA 3992 para poder empezar a mapear nuestros centros de trabajo y establecer una nueva identificación y evaluación de riesgo en función a COVID-19. Hoy se ha introducido un concepto que es el de la nueva normalidad. O sea, vamos hacia una nueva normalidad. Eso es lo que nos están mencionando. Y entonces estamos pasando de galpones que estaban solos, como este, frente al virus COVID-19, al SARS-CoV-2 y la enfermedad de COVID-19. Entonces tenemos que ver. Al principio nosotros estábamos hablando de medidas restrictivas de carácter general, que bueno, estábamos todos en una cuarentena, que existía este aislamiento. Pero ahora, cuando estamos empezando a pensar en esa vuelta gradual de lo más segura posible, tenemos que ir adaptándonos a nuestras particularidades. Y el objetivo principal es que tengamos una máxima seguridad sanitaria combinable con un bienestar de salud, social y económico. Uno de los elementos más importantes, y les comparto este mapa mental de la empresa Preven Control, que es una de las empresas más importantes de prevención de riesgos laborales en España, y ella hace este mapa mental. En el centro de este mapa mental está el hombre de seguridad y salud, el equipo de seguridad y salud. En su franela aparece como que digamos saliendo con la pandemia, y en uno de sus brazos un tatuaje donde la medida principal de la higiene de manos sigue siendo importante. Pero bueno, si nosotros viésemos esta mapa mental, vemos que tenemos elementos que se toman datos operativos, tenemos valoración de riesgo en función a lo que estábamos conversando, tenemos que tener medidas organizativas, medidas de control, tenemos que pensar en la movilidad del trabajador, tenemos que pensar cómo vamos a formar esos individuos, hasta el final que en la punta de mano derecha apuntemos a un plan de recuperación a la actividad COVID-free, es decir, nuestro centro de trabajo con todas las medidas, donde está el hombre y el equipo de seguridad y salud, liderizándolo para que aportemos a ese COVID-free. Dentro de las recomendaciones que nosotros planteamos, y bueno, como decía Igor, esto cada vez que nosotros revisamos, si nosotros volvemos a hacer repitamos este webinar el próximo jueves, estoy seguro que tenemos nueva información, porque esto es dinámico, absolutamente. Yo siempre trato como que decir hoy 21 de mayo, a esta hora estoy diciendo esto, pero puede cambiar porque ha sido tan violento y ocurren los cambios de manera tan importante. Nosotros, Venezuela, somos signatarios de los convenios de la OIT y específicamente y muy particularmente el convenio 155. Por eso, las recomendaciones y todas las indicaciones que nos hace la OIT para nosotros tienen un valor importantísimo. De un lado, les estoy presentando la lista de comprobación de prevención y mitigación del COVID en el trabajo, que es una herramienta de 30 preguntas de carácter dicotómico, respuestas sí o no, cuando se colocan observaciones, y que permite adicionalmente establecer un plan de acción y un plan de seguimiento, donde su implementación, como lo pueden ver allí, es exitosa en función de que se siga repitiendo la fórmula tripartita, es decir, empleadores, supervisores y trabajadores que estén allí incluidos en ese proceso de evaluación. Del lado derecho les estoy compartiendo, esta salió recién, que es la guía para los empleadores sobre la prevención de la COVID-19. Las dos se complementan, ninguna, o sea, es como que digamos, esta me permite hacer esa evaluación, pero la segunda lo amplía. Entonces, ambas coinciden con un primer elemento, donde nosotros tenemos que tener formado, organizado un comité de preparación de COVID, donde incluya la alta gerencia, supervisores, los representantes de los trabajadores y el personal responsable de la seguridad y la salud. Donde este equipo que va a formar ese comité de preparación debe estar capacitado, debe estar formado para tomar las riendas de lo que significa ese retorno seguro al trabajo. Cosas interesantes, y les puedo como que digamos mencionar, como haciendo una mistura de los dos elementos. Evaluar cuáles son los trabajadores que deben volver primero, actualizar la evaluación de riesgos de seguridad y salud dentro
del centro de trabajo, basándonos en esa identificación que veíamos anteriormente. Evaluar cuáles son los principales puestos que puedan tener ese riesgo de infección. Mantener un diálogo abierto con los trabajadores y sus representantes. ¿Para qué? Porque vamos a introducir cambios y entonces si todos estamos alineados son mucho más fáciles. Énfasis absoluto e importantísimo es que debe estar involucrado en primera línea todos los expertos en seguridad y salud para que podamos augurar que va a ser un regreso sano y seguro al trabajo. Informar sobre las políticas, primero sobre todo lo que está pasando alrededor de nuestro centro de trabajo, de las informaciones de la sanitaria. Informar sobre las políticas de salud que maneja la empresa. Asegurar que todos los trabajadores conozcan los planes y los procedimientos. Es decir, que todos exista un flujo completo de comunicación. Un elemento importantísimo que nos recomienda es que debemos hacer una política que es consultada con todos los representantes de los trabajadores, con la alta gerencia, donde hay un compromiso a desarrollar un plan de trabajo con responsabilidades a prevenir y mitigar el COVID-19 en el centro del trabajo. Entonces, evaluar cada uno de esos puestos de trabajo, cuáles son esos riesgos de interacción que puedan existir entre los trabajadores, proveedores, clientes, visitantes, control de ingresos, muy importantísimo, ya lo veíamos en la anterior, y ese control de ingresos nos va a permitir, como en un sistema de gestión, poder tener una trazabilidad e ir aguas arriba si hay alguna condición. Ayudar a los trabajadores a gestionar los temas de cualquier riesgo psicosocial que pudiese presentarse. Vamos a levantar un nuevo layout de nuestro puesto, de estos centros de trabajo, donde vamos a poder organizar esas estaciones de trabajo cumpliendo con las medidas de distanciamiento físico para evitar ese riesgo. Entonces, como que si pudiésemos hacer un mapa haciendo ergonomía proactiva de cómo se va a presentar toda esta situación. Entonces, disponer de cuáles son los sitios, cuáles son las áreas donde si se me presentase un caso, voy a tener ese aislamiento mientras hago todas las medidas de control, de traslado, de contacto con las entidades sanitarias. ¿Sí? Entonces, este me parece que es un elemento muy importante, está totalmente fácil de conseguir a través de la OIT para que nos va a dar mucha guía con respecto a ese retorno. Siempre nos preguntan, pero ¿cómo lo haría? Lo importante es que cada uno de nosotros debe conocer cuál es el proceso productivo, cuáles son las estaciones de trabajo, cuáles son los puestos de trabajo, con estas orientaciones, levantar este nuevo mapa, este nuevo layout en función de COVID-19. Conversaba Igor en relación a las estructuras de los planes de trabajo y bueno, yo me voy entonces a desarrollar algunos de los planes de trabajo en relación a monitoreo y vigilancia epidemiológica y salud y contingencia en atención a emergencia. Nosotros nos basamos principalmente en el tema de vigilancia epidemiológica. ¿Qué es la vigilancia epidemiológica? Pues no es más que la recolección sistemática, continua, oportuna y confiable de la información necesaria sobre una condición de salud. Y hoy, en este momento, nosotros tenemos que ver una condición de salud en particular, que es la condición de salud de COVID-19. Entonces, esta gestión de salud va a arrancar en primera instancia como estableciendo cuál es la situación epidemiológica de nuestro centro de trabajo. Es decir, dónde está ubicado, estamos cerca de un foco de casos de COVID, es posible poder arrancar, tenemos comunicaciones con los centros de salud, las autoridades sanitarias que corresponden dentro de nuestro centro de trabajo. Eso es lo primero que nosotros tenemos que estar mirando. Por otra parte, evaluar y actualizar los niveles de riesgo. Hasta este momento, el riesgo biológico era invisible para nosotros dentro de los centros de trabajo. Solamente se hablaba de riesgo biológico, eso lo tienen en el servicio de salud, en el servicio médico, y, bueno, sí, porque tienen allí, generan desechos biopeligrosos, y bueno, cumplimos con el decreto 2218 en relación a la gestión de ahorita, nosotros tenemos que empezar a mirar cuál es ese riesgo, cómo lo tenemos. Y tenemos entonces que tener claro a qué se define como caso sospechoso, probable, confirmado, definir protocolos de ingreso,
revisar con qué recursos contamos nosotros dentro del servicio de seguridad y salud para poder atender o no, cuáles son esos canales de comunicación que vamos a tener. Tenemos que estar claros cuáles son los procedimientos de limpieza y desinfección que se van a estar desarrollando, la encuesta de síntomas para los trabajadores. Fíjense que en el tema de la termovigilancia es importantísimo, y como dentro de un sistema de gestión, de eso va a valer los valores y los indicadores que vamos a tener, cuál es el termómetro que vamos a utilizar, qué características tiene, cómo lo vamos a utilizar, quién es el personal que lo va a utilizar, cuál es la medida que se va a tomar de rango, porque ahorita un tema importantísimo, que si tomo 38, que si tomo 37.5, definir esos procedimientos y protocolos para poder obtener una información fidedigna. En este tema es importante también que nosotros definamos los canales de comunicación con las áreas y muy particularmente con recursos humanos en relación a que se nos presentan incapacidades, se nos presentan permisos, cómo vamos a manejar eso dentro del proceso de esa condición. ¿Okay? Visto el programa de vigilancia como tal, vamos también a ver que tenemos que ver en ese punto de evaluaciones de riesgo, y aquí les estoy compartiendo este procedimiento de actuación del gobierno español, del Ministerio de Sanidad del gobierno español, donde fíjense que ellos clasifican el puesto en baja probabilidad, posición de bajo riesgo y exposición de riesgo. Entonces, por ejemplo, el puesto de trabajo de oficinista que tenemos en la sección 4, podemos clasificarlo en una exposición de bajo riesgo o exposición de riesgo en función, como le decimos, del contacto que puedan tener. Entonces, esta cuadrícula es la que nos va a permitir a nosotros ver nuevamente cómo vamos a actuar en base a la naturaleza de nuestras actividades en el centro de trabajo. Otro punto importantísimo aquí es la identificación de los grupos vulnerables. Y entonces, en los grupos vulnerables, pues bueno, lo primero que tenemos que decir es que a todo el mundo puede ser susceptible de que tenga COVID-19. Sin embargo, tenemos un grupo que está relacionado con la edad, con la presencia de comorbilidades, sobre todo la hipertensión, la obesidad, que tiene mucha presencia. Tenemos también en relación a las mujeres que estén embarazadas, que podamos tener ese riesgo de vulnerable. ¿Por qué? Porque eso nos va a definir si se van a poder reintegrar esas personas, si vamos a tener que hacer un cambio de puesto de trabajo o hacerse una adaptación de su puesto de trabajo. También aquí les comparto del gobierno español, del Ministerio de Sanidad del gobierno español, este cuadro que nos permite, en una de las columnas estamos viendo los grupos vulnerables en función de los tipos de enfermedad, enfermedad cardiovascular, diabetes, inmunodeficiencia, mayores de 60 años, ¿verdad? Y estamos viendo las 4 columnas donde dice si la patología está controlada, la patología descompensada o existe una comorbilidad. En función de esto nos va a permitir hacer de una manera bastante bien cercana cuál es el nivel de riesgo, y en función de ese nivel de riesgo, hablando como un sistema de gestión, nos va a permitir tomar cuál es la prioridad y las decisiones de actuación en función de esto. Entonces, este es un trabajo que nos toca hacer. Primero, conocer quiénes son nuestros grupos vulnerables. Si no los tenemos, pues tenemos que empezar a correr para hacer eso. Y segundo, en base a esos grupos vulnerables, establecer el nivel de prioridad. Importante entonces, solo para recordarles, igualmente las enfermedades crónicas no transmisibles, donde la obesidad tiene una gran importancia, es una de las más frecuentes y con la que se ha visto en los estudios que hay mucha incidencia. Pero adicionalmente tenemos, nosotros en Venezuela, por el tema de inserción de personas con discapacidad, tenemos el 5% de nuestra plantilla con personas con discapacidad. La imagen, yo les estoy mostrando un chico con una persona con discapacidad motora, en un brazo, en su mano tiene el guante, en la otra, donde está su muñón, no tiene nada. Sin embargo, no es que vamos a colocar cuál es la medida más oportuna ahí, porque si nosotros estamos hablando de higiene de manos, con ellos tenemos que ser mucho más insistentes y cuidadosos. ¿Por qué? Porque por la irregularidad del muñón es mucho más riesgoso. Entonces, tenemos que mirar qué tipo de discapacidad tenemos en nuestro centro de trabajo, porque a lo mejor las medidas van a ser diferentes para este grupo susceptible. ¿Okay? Me pegué un momentico. Ok. Actualizar
Protocolos de vigilancia ocupacional. Les tengo que decir que no vamos a dejar de tener los riesgos que teníamos presentes en nuestros centros de trabajo, pero adicionalmente pasa algo, nuestros riesgos se van a incrementar y vamos a tener riesgos con mayor potencialidad de accidente de trabajo o enfermedad ocupacional. Y de los riesgos que nosotros vamos a ver que van a estar más aumentados, van a estar relacionados los ergonómicos, van a estar relacionados los químicos y los del aspecto psicosocial. Fíjense una cosa, el centro de trabajo se desdibujó y extendió sus límites, porque adicionalmente ahora tenemos trabajadores que están en sus casas haciendo teletrabajo, que tenemos que también mirarlos con esos programas de vigilancia ocupacional, donde ahí vamos a tener pendiente el tema ergonómico y psicosocial. Tenemos que ahora ser mucho más exhaustivos con lo que significan nuestras higienes y desinfecciones en los centros de trabajo. Entonces, el personal que va a estar haciendo todo este proceso tiene incremento de los riesgos químicos allí. Entonces, tanto que tenemos que actualizar que, por ejemplo, dentro del Servicio de Seguridad y Salud, dentro del Servicio de Salud particularmente, entonces tenemos que ver que nosotros hacíamos para el programa de protección respiratoria, tendríamos que el tema de las espirometrías, y ahorita las espirometrías, dada esta contingencia, no están recomendadas, no se deberían hacer, una recomendación que nos hacen a través del Colegio Americano de ACOE. Igual pasa con las audiometrías, es la misma condición. Es decir, que tenemos que revisar y mirar todo lo que significa esa condición. Establecer planes de contingencia. Nosotros trabajamos para la prevención, sin embargo, tenemos que estar siempre preparados para la contingencia. Tenemos entonces que establecer cuál es la acción cuando se presente un caso, definir áreas de aislamiento, protocolos de desinfección en caso de que ocurra, dónde estaba ese trabajador, quién fue su grupo cercano. Tenemos que pensar en incluir y entrenar a la brigada de emergencia, porque mientras más ojos y más brazos pueden ayudarnos a la prevención de COVID-19 dentro de nuestros planes de contingencia. Es más, hay una experiencia interesante donde se están haciendo protocolos, haciendo prácticas de protocolos de actuación en cuanto a tiempo de respuesta, comunicación, si se presentase un caso. El miedo es libre. Y es una frase muy odiosa, pero tenemos que mirar ahorita que nuestros trabajadores se están reintegrando y tenemos que tener presente ese soporte psicosocial. Cosas tan sencillas como que son los ritmos cronobiológicos. Nuestros trabajadores estaban en sus casas, dormían de día y veían de noche televisión o hacían cualquier otra actividad. Ese es un punto interesante a ver. Tenemos que ver el temor al regresar nuevamente, qué pasaría allí. Tenemos entonces que pensar ¿qué ocurre si un trabajador, por el uso que no estaba acostumbrado de una máscara respiratoria, una mascarilla respiratoria, no puede hacer una crisis de pánico? Entonces tenemos que tener pendientes los primeros auxilios psicológicos para esa atención. En cuanto a la vacunación, en este momento nos referimos, hoy 21 de mayo nos referimos específicamente porque no tenemos vacuna todavía para COVID-19. Sin embargo, la que estamos recomendando en este momento es la de la influenza. No existe ninguna evidencia de que el vacunarse contra influenza aumente el riesgo. Por el contrario, más es importante para aquellas personas sensibles, aquellos trabajadores sensibles. ¿Por qué? Porque estamos previniendo otra enfermedad que, por supuesto, va a ser mucho más negativa su reincorporación y nos va a prevenir y preservar los recursos de salud que tengamos. Finalmente, registros e indicadores. Todo esto que estamos haciendo tenemos que desarrollarlos en protocolos, en procedimientos, instrucciones de trabajo claras para todo el mundo, que nos permitan tener esa comunicación, que nos permitan estandarizar nuestros procesos y que a su vez van a generar indicadores, nuestras acciones para ver lo que llamamos la mejora continua, ver qué cosas debemos mejorar, qué cosas se deben estar en ese ciclo continuo. ¿Ok? Vamos entonces a ver bueno, aquí está el cuestionario rápido de síntomas, donde podemos preguntar y para tener esa trazabilidad, la termovigilancia y el screening olfatorio que lo están utilizando a la entrada, pues visto que la pérdida de olfato se ha visto en el 66% de los casos, pues se está utilizando de manera con dos sustancias, vinagre y agua. No se le dice al trabajador de qué se trata, sino que a ver si la identifica y bueno, si la identifica, se descarta. Si el trabajador no la identifica, se le hace como digamos una cuarentena preventiva.
es una prueba que se está utilizando. La Universidad de Chile es una de las que ha hecho este protocolo. Capacitaciones en las clásicas. Ya lo tenemos, eso tenemos que hacerlo y organizarlo para todos nuestros trabajadores. Y eso tenemos que pensar incluso en las salas donde se va a hacer, porque no tenemos que tenerlos en conjunto, lo vamos a hacer a través de teleconferencia, cómo lo vamos a organizar. Entonces, en los 3 aspectos básicos que ya hemos mencionado. Pero adicionalmente tenemos que capacitar a nuestros trabajadores en la nueva normalidad. Es decir, cómo vamos a usar los espacios comunes, comedores, cómo vamos a trabajar en cada puesto de trabajo, cómo van a estar esos nuevos procedimientos, cómo va a estar mi tarea, cómo voy a entrar y salir, cómo me voy a desplazar, en qué sentido, en todas las medidas organizativas que existan, y los manejos y gestión de desechos biopeligrosos. Algunos controles adicionales. Tenemos que mirar cuántas están nuestras instalaciones, son adecuadas y suficientes. Tenemos los recursos, el equipo para la limpieza y desinfección, la ventilación de nuestras áreas, definir cuáles son los aforos de cada una de las áreas y debe estar colocado en cada uno de los sitios de trabajo o espacios en los que nosotros vayamos a estar. Algunos otros elementos del plan. Bueno, simplemente para recordarles la diferencia en lo que es la mascarilla quirúrgica versus el respirador. La mascarilla quirúrgica no es un equipo de protección como tal, pero sí es una protección colectiva y que ella va a permitir entonces, no protege por las medidas, las partículas que sean menores de 5 micras, pero es una medida que hoy por hoy ya está implementada en todo nuestro territorio. El respirador, sí, a la matriz de riesgo que hemos hecho a través de la pirámide de riesgo, quiénes son los trabajadores que lo van a utilizar. Otra de las medidas, la detección de fiebre por infrarrojo, que aquí es una medida que se presenta como sensor. Ay, no corrió esta acá, pero vamos a ver si corre. A ver, no quiso correr. Bueno, este sensor de detección de fiebre por infrarrojo y y en el caso de las cabinas sanitizadoras, que hoy por hoy, en este momento, ya no se aconseja. ¿Por qué no se aconseja? Porque definitivamente ha habido más maleficio que beneficio. Se ha reportado cantidad, abajo lo que les estoy colocando es un reporte de Honduras, más de 1.700 casos de hepatitis relacionados con el uso de desinfectantes en esas cabinas sanitizadoras, donde es importante que nosotros tengamos pendiente que los desinfectantes para usar deben revisarlos contra esta página, la EPA en español, donde nos da el listado, las diluciones que se deben utilizar. Pero ¿qué pasa? Hemos usado indiscriminadamente este tipo de acciones. A la Organización Panamericana de Salud ya hizo un comunicado donde el uso de túneles y otras tecnologías para la desinfección humana no tiene ningún efecto, lejos de hacer maleficios, beneficios, y bueno, entonces tenemos que tener, como quien dice, esa condición ahí en cuenta, porque no va, como decimos coloquialmente, la procesión va por dentro, es decir, las medidas de desinfección sí tenemos que tenerlas en cuenta, pero este tipo de acciones ya no se recomiendan definitivamente. E incluso hay uno que salió ya también en cuanto a las desinfecciones de calles, caucho, carrocería, todo esto tampoco tiene ningún efecto. Cámaras térmicas, quería comentarles entonces que es una de las medidas más interesantes porque nos permite el aislamiento, nos permite el control de los datos, la trazabilidad. Incluso hay cámaras térmicas que pueden hacer simultáneamente, como está en la imagen, pero no sé qué le pasó a mí. Le hace simultáneamente la medición de la temperatura. Incluso si una persona tiene una taza de café que va caliente, pues no lo toman en cuenta. Entonces, y permite todos los datos a obtenerlos ahí. Entonces, bueno, ya nosotros nos estamos preparando para volver. Pronto vamos a estar abriendo, pronto vamos a estar allí. Y las medidas y los protocolos adecuados tienen que estar demostrando que nosotros estamos pensando en la seguridad, en la salud, en la continuidad del negocio de nuestros trabajadores, nuestros clientes, el público en general.
Durante esta semana hemos reflexionado muchísimo, hemos aprendido mucho. Entonces tenemos que prepararnos para esos cambios necesarios. Y para esos cambios necesarios, entonces tenemos que pensar cómo lo vamos a implementar y cómo podemos comprobar que eso va. Entonces ahorita les paso otra vez el mando a Igor para que entonces nos hable de este certificación COVID-free que nos puede orientar. Gracias. Muchas gracias, Lisbeth. ¿Me permites compartir mi pantalla? Ya está listo, ya te la pasé. Gracias. Muy bien, pues vamos finalizando este webinar y no quería dejar pasar la oportunidad para comentarles la iniciativa que hemos tenido en Venezuela para certificar las empresas Free COVID. ¿Okay? Esta certificación no es que una empresa está garantizando que nadie se va a enfermar, pero sí que se ha hecho una auditoría formal siguiendo los principios de la ISO 19011 de auditoría, en relación a que la empresa cumple con el protocolo internacional y todas las legislaciones nacionales de prevención y control del COVID-19 en el trabajo, específicamente, ¿okay? Que cumple con los protocolos fundamentalmente los que vienen de la Organización Internacional del Trabajo y de la Organización Mundial de la Salud para el mundo del trabajo específicamente. ¿Okay? En Venezuela todavía no tenemos ningún protocolo para el mundo del trabajo específicamente. Sabemos que el INSACEL está trabajando en una norma técnica para la prevención y control del COVID-19 en los centros de trabajo. Pero pues esta norma todavía no está lista y bueno, no sabemos tampoco si puede hacer una norma que se pueda auditar para poder hacer una certificación. En todo caso, esta certificación genera confianza a los trabajadores, genera confianza a los clientes, a los usuarios, sobre todo en aquellas organizaciones que es muy importante que las personas confíen que le están dando un servicio que garantice su seguridad, como por ejemplo las aerolíneas, los hoteles, los restaurantes, los gimnasios, los supermercados, todos los sitios donde hay aglomeraciones de personas y que las personas tienen que sentir la confianza de que están en una organización que está muy pendiente de su salud y de su seguridad. Entonces, esta certificación toma en cuenta las medidas organizativas, los protocolos, las buenas prácticas de desinfección y limpieza, el uso de los equipos de protección, la gestión de los desechos, la gestión de la salud de sus trabajadores, la preparación y respuesta a contingencia, el transporte de los trabajadores y la capacitación y formación de todo el personal. Ella incluye básicamente el estándar, de lo que es la norma, que tiene las mejores prácticas para la prevención del COVID en centros de trabajo, la guía de capacitación y el material instruccional para los trabajadores, y que obviamente hay de nivel trabajador, nivel supervisor, nivel gerente. Cada quien tiene su responsabilidad dentro de este protocolo. Y por supuesto, finalmente la auditoría de certificación bajo el estándar ISO 19011. Esta norma, si bien no depende de la ISO 45000, si tiene la misma estructura de la ISO 45000, de manera que puede ser perfectamente integrada dentro de la ISO en el momento que la empresa decida certificarse, si lo hace alguna vez. Entonces, bueno, esto permite presentar ante terceros que la empresa tiene un compromiso importante con la salud y seguridad de sus trabajadores, de sus clientes, de sus usuarios. ¿Okay? Finalmente vamos a terminar con un par de ideas. Este webinar, yo he estado en el chat respondiendo algunas de sus preguntas, muy interesantes, gracias por su participación. La primera idea es bien importante, ¿no? Y es que debemos fortalecer los servicios de salud y seguridad en el trabajo. La gente que está dentro de las organizaciones y que se encarga de salud y seguridad en el trabajo debe ser un elemento estratégico del negocio. No es una imposición legal, no es una cláusula sindical, no es porque tenemos ahora este rollo con el COVID-19.
la salud y la seguridad en el trabajo dentro de las empresas es un elemento estratégico. Mantener a las personas sanas y seguras tiene muchísimos beneficios y también es un baluarte importante de la continuidad operativa. Entonces hay que tomarlo en cuenta, fortalecerlo y aprovechar esta oportunidad para dejar esas estructuras bien cimentadas. La segunda idea tiene que ver con que, fíjense que a raíz de que dentro de las empresas que siguen laborando, ahora nos lavamos las manos, ahora usamos la mascarilla, si estornudamos, lo hacemos acá dentro del codo, ¿ok? Y tomamos esas medidas básicas de higiene ambiental. Entonces, a raíz de eso, han bajado las gripes, las diarreas, las conjuntivitis, todas las enfermedades transmisibles dentro de las empresas que han seguido laborando han descendido dramáticamente con esas medidas tan sencillas. Y esas enfermedades, bueno, los que trabajan en recursos humanos lo saben. ¿Cuántas bajas laborales tenemos al año por gripe? ¿Cuántas bajas por diarrea? ¿Cuántas bajas tenemos por que tenemos que cuidar familiares que tienen alguna de estas enfermedades transmisibles? Entonces, que toda la comunidad que rodea la empresa esté tomando estas medidas ha hecho que disminuyamos muchísimo las enfermedades transmisibles en los centros de trabajo y con eso ganamos en productividad, en calidad de vida. Entonces, estas medidas no deberían ser solamente por ahora, porque estamos asustados con el COVID-19. Tienen que ser una estrategia permanente de control de las enfermedades transmisibles en los centros de trabajo, que complementa perfectamente las medidas contra, por ejemplo, la obesidad, la hipertensión, la diabetes, que son circunstancias de salud que tenemos que vigilar dentro de las empresas y que favorecen la calidad de vida de todos nuestros trabajadores. Vamos entonces a empoderar a los servicios de salud y seguridad en el trabajo, vamos a tomar estas medidas contra la propagación de las enfermedades transmisibles y veremos que vamos a tener empresas mucho más fortalecidas después que todo esto pase. Aquí les ofrezco unas referencias sobre todo lo que les hemos contado en esta mañana. Vamos a ponerlos un poquito, un ratico más. Sobre lo que nos ha dado la OIT, la Organización Mundial de la Salud, el gobierno de España, el de México, que también tiene mucha bibliografía muy valiosa, la OSHA, bueno, y sigue saliendo todos los días material maravilloso que podemos aprovechar. Yo les agradezco muchísimo su atención en esta linda mañana. Espero que hayan aprendido alguna cosa nueva, que puedan aplicar cada uno en sus puestos de trabajo y que les permita poder tomar las acciones pertinentes para poder continuar en cada una de sus organizaciones con mucha salud y con mucha seguridad. Quedamos atentos a sus preguntas, comentarios. Creo que tenemos unos minutos más antes de que termine la sesión. Así que ha sido todo un placer para nosotros. Bueno, muchísimas gracias, Igor y Be, por esta excelente exposición. Bueno, ya llevamos 3 jueves efectivamente realizándolo y bueno, con bastantes personas participantes. Creo que tenemos algunas preguntas por el chat. Aquí Yuji pregunta qué pasa con el trabajador que sobrevivió a la COVID-19. ¿Cuál sería la situación post-COVID-19? Entiendo que aún es portador del virus. ¿Ok? No. Bueno, lo primero que hay que decir es que sobreviven casi todos. Es raro que realmente lo raro es que alguien se muera, pero Lisbeth seguro que te da una respuesta mucho más contundente. Sí, definitivamente exacto. Vemos que la tasa de mortalidad del COVID-19 es muy baja, es de 2 al 3%, 4% que se ha definido. Pero los trabajadores las personas se recuperan. Sí, hay un protocolo que hay que establecer, porque una persona que ha sido debido a la enfermedad, se establece que haya ausencia de síntomas, que se repitan sus 2 PCR que sean negativas y se puede reintegrar sin problema a su trabajo.
ahorita sigue siendo un tema interesante, es el tema de la inmunidad, porque para algunos casos se habla que sí produce inmunidad, para otros no. Sin embargo, se está viendo que lo que todavía está claro es que ocurre una inmunidad. Ahora, que la inmunidad es permanente es lo que está todavía en discusión. Pero sí, definitivamente, una persona que se recupera cumpliendo desde el punto de vista clínico y laboratorio sus 2 controles de PCR, que es lo que más o menos manejan la mayoría de los protocolos, se puede reintegrar a su trabajo. Sí, la mayoría de los países pues consideran que el que ya ha tenido la enfermedad ha desarrollado inmunidad. Como eso todavía está en veremos, pero en general se considera que ya es un trabajador más seguro porque las probabilidades de que vuelva a enfermarse de lo mismo son mucho más bajas. Sí, de hecho incluso se está trabajando, o sea, las investigaciones están orientadas hacia los que se hayan recuperado, trabajar con el tema de los anticuerpos, pero eso sí se produce una inmunidad. Lo único que está en este momento que dicen, bueno, es a largo plazo, es completa, todavía, pero sí, definitivamente eso no significa que no se pueda reintegrar. Sí. Acá Bueno, María Antonieta nos hace otra ajá. pregunta. José, no sé si tenemos tiempo para responder. Sí, todavía hay tiempo, Igor. Ok, La pregunta de María. María Antonieta, ¿la tienes ahí? Ajá. Sí, sí, María Antonieta nos pregunta cómo Ajá. manejar el factor de desasosiego Desasosiego. que están experimentando los colaboradores viendo la situación de la compañía, cómo transmitir desde el sistema de gestión de calidad tranquilidad sobre la continuidad del negocio. Bueno, yo creo que desasosiego, lo hablamos acá, ¿verdad, Lisbe? Varias veces sobre el miedo, ¿no? Sí, El miedo es libre el miedo es libre, y es sí. gratuito. Entonces, quizás ese es uno de los factores más importantes con los que nos toca lidiar, ¿no? Y el miedo sale de básicamente una noción que es muy metrológica, de la incertidumbre. O sea, no sabemos qué va a pasar, no sabemos el día de mañana qué va a pasar con la empresa si sigue esta situación, qué va a pasar con los empleos, qué va a pasar con las ventas, ¿okay? Qué va a pasar con mi trabajo. Entonces, esa situación es la que tiene muchas personas, digamos, con ese desasosiego y ese miedo. Lo más importante es la comunicación. Yo se los comentaba ahora, uno de los pilares fundamentales del plan es comunicarse con los trabajadores, supervisores y gerentes y transmitir la confianza de que la organización está haciendo cosas para, primero, prevenir los contagios dentro de la organización. Segundo, para volver a activarse, para gestionar la continuidad del negocio. Y no son medidas etéreas, no son medidas declarativas, sino que son medidas concretas que se están tomando. ¿Ok? De que tienen un plan. Cuando ustedes le dicen a sus trabajadores, mira, tenemos un plan y este es el plan y necesito que participemos todos. Entonces los trabajadores les entra la confianza, mira, no es que vamos como una veleta al viento, es que tenemos un plan, estos son los tiempos del plan, esto es lo que vamos a hacer y ya sabemos para dónde vamos. Entonces eso disminuye muchísimo esa incertidumbre y hace que la gente se gane a las iniciativas que está teniendo la empresa para volver al trabajo. Sí, definitivamente que el elemento más importante aquí es la comunicación a todos los niveles. Nosotros estábamos con uno de nuestros colegas de Sobeso, que es psicólogo, nos decía que es importantísimo, primero, estar en el ahora y que en esa hora estamos todos involucrados y en esa comunicación de cada paso, porque eso nos da la sensación de certidumbre en contra de la incertidumbre, que es lo que cada día nos está matando. Pero creo que, Bueno. que eso es lo que debemos estar recomendando. Excelente. Y bueno, como seres sociales que somos, yo creo que el tema de, una de las cosas que más nos ha afectado es que no hemos podido estar juntos, pero en este momento cuando estamos haciendo programas, planes juntos, ya eso también nos está dando un sentido de continuidad, de que tenemos algo cierto al final, que era otra de los puntos. Mira, creo que tenemos acá a Lourdes, a la Si directora quieren, de Fondonorma. Ajá. si es posible y quieren hacer alguna pregunta a los participantes dando su cámara y vía micrófono, lo pueden levantar la mano aquí y les doy la palabra. Ok.
A ver, alguna de Era las acá. personas. Disculpe, lo que pasa es que se había preguntado ahí en la cara. Ajá. No tengo por acá. Sí, sí, sí. Ok. Bueno, no, al parecer no hay más preguntas. Hay una Bastante. pregunta que está Ah, no, hay acá. una pregunta, sí. Ay, pero bueno, es fuera del tema, ¿no? No sé. ¿Cuál es la norma de calidad destinada a instituciones educativas, sobre todo las que tienen programas o modalidad online? ¿Y cuándo abren Sí. otro diplomado de sistema de gestión de calidad? Bueno, lo del Bueno, diplomado, eso se puede estar pendiente de nuestras redes, que vamos a estar abriendo otra próxima corte ya para las fechas puede ser entre finales de julio y agosto. No, ya me gradué. Bueno, idiomas. ya. Y mira, la norma de calidad destinada a instituciones Ahí está, educativas. como freelancer. Ajá, ¿querías decir algo? Te quería comentar que la norma dedicada a la mayoría de las instituciones educativas que están certificadas con algún sistema de calidad lo hacen bajo la norma ISO 9001, ¿ok? Y certifican No, ahorita algunos me de sus registro en el procesos. programa. ¿Ok? No logro identificar quién es el que está. Ahora sí. Aquí tengo a la señora Lourdes, la directora Ok. general de Fondo Norma. ¿Me escucha, señora Lourdes? Bueno, muy buenos días a ustedes. Gracias, Juan. Buenos Bueno, días. Igor y buenos días, muchísimas gracias. Tuve unos inconvenientes al inicio, ya resolvimos, pero bueno, el webinar igualmente fue bastante exitoso. Cada vez uno aprende más, cada vez uno tiene mayor información y Ah, bueno, ok, creo que ese es un poco el objetivo que queremos nosotros transmitirles a todos los participantes. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por participar. La grabación se les va a enviar a todos por correo electrónico y bueno, estaremos a través de nuestra página web puede conseguir información sobre los próximos webinars que vamos a llevar adelante. Hay uno sobre el tema educativo que estamos organizando y le vamos a responder a la persona que hizo la consulta sobre la norma de educación. Y bueno, adelante porque este es un trabajo conjunto con Igor y Lisbeth que no ha parado, pues ya llevamos 3 semanas realizando este evento y con bastante participación. Así que bueno, es una información muy valiosa, una información de primera mano que para todos los que estamos asistiendo, pues en cierta medida nos tranquiliza conocer un poco todos estos aspectos de la mano de ellos. Así que muchísimas gracias de verdad por su apoyo. Y gracias a los participantes también por asistir. Muchas gracias. Sí. Bueno, vamos entonces a dar cierre a este webinar del día de hoy. Si podemos dejar